Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube, en donde en esta ocasión vamos a repasar, como ya vieron en la portada y en el título, básicamente nos vamos a meter de lleno en tema Flamengo y sus fichajes, porque en estas últimas horas y durante estos últimos días nos sorprende a todos los fanáticos del fútbol los fichajes del Flamengo, teniendo en cuenta que incorpora para poder ganar la actual Copa Libertadores. Pero algunos de los nombres que llegaron en este último tiempo son Jorginho, Saúl Ñíguez y Samu Lino, y el que está al caer es Carrascal, que al momento de publicar este video todavía no está cerrada la llegada del colombiano, pero según medios brasileños está al caer. Y la verdad que esto sorprende, pero no solamente sorprende por el Flamengo, porque la realidad es que no es el único equipo brasileño que suele reforzarse con grandes nombres. Bien, ya sabemos cuál es el poderío económico de Brasil. Algunos clubes funcionan como sociedades anónimas, otros no, como es el caso de Flamengo, que no es una SAD. Pero como decía recién, sí sigue sorprendiendo la economía, no solamente del país, sino de los clubes para poder incorporar. De hecho, sin ir muy lejos, la plantilla del Flamengo, según datos de Transfer Market, sitio especializado en esto, está valuada en 193 millones de euros. Y otro dato a tener en cuenta también es que los jugadores que pueden incorporar los brasileños, en el caso de los extranjeros, también se debe a una norma que tienen en el fútbol brasileño, porque vieron que acá en Argentina el máximo de jugadores extranjeros son 6 y 5 pueden firmar planilla. Bueno, en Brasil es distinto, actualmente es de 9 jugadores y también se estuvo pensando la posibilidad en ampliarlo, pero por lo pronto es 9. Y en cuanto a lo que es Copa Libertadores o Copa Sudamericana, no influye en lo más mínimo porque Conmebol no tiene un máximo de jugadores extranjeros. Teniendo en cuenta esto, vamos a repasar un poco y conocer algunos detalles de la economía del Flamengo. Yo quiero aclarar algo primero, porque más allá de que yo traje datos bastante actualizados con respecto al Flamengo, también hay datos que en realidad abarcan al fútbol brasileño en líneas generales, no solamente al Mengao. Pero sí, puntualmente, como decía, vamos a hablar del Flamengo, pero cuando vaya contando cosas ustedes se van a ir dando cuenta de lo que me refiero cuando hablo de puntualmente Flamengo o en líneas generales del fútbol brasileño. Primero hay que tener en cuenta de la crisis que atravesó el Flamengo, una crisis no solamente deportiva sino económica. Si bien el club estaba totalmente hundido allá por el año 2013, hay que decir que a pesar de esto sigue siendo uno de los pocos clubes en Brasil que no perdió la categoría. Flamengo es uno de ellos y San Pablo es el otro. Pero en cuanto a esto que decía recién sobre la crisis, en abril del año 2013 el club tenía una deuda de 380 millones de dólares y más de 500 juicios laborales. A partir de ahí comenzó un largo proceso de recuperación económica, también deportiva, y para poder lograr una estabilidad comenzaron con una gestión de austeridad y lo primero que hicieron fue sacar provecho de la marca Flamengo, porque si bien es un club, digamos, a nivel mundial, también es una marca, como sucede con clubes nuestros de la Argentina. Para el año 2012 empieza este proceso que yo recién les comentaba, cuando el administrador Eduardo Bandeira de Melo, apoyado por un grupo de ejecutivos, gana las elecciones presidenciales. A partir de ahí comienzan a gestionar, realizan una auditoría y se encuentran con que el estado de sus finanzas en realidad era peor y estaban debiendo el triple de lo que imaginaban, o sea, los 380 millones de dólares que les decía recién. Para comenzar a sanar el club, aprovecharon la gran masa social que tiene, la cantidad de hinchas, que para 2022 más o menos contaba con 50 millones de hinchas. Para aquel entonces, estamos hablando hace 10 años por lo menos, según datos que fui encontrando, el club tenía más o menos 40 millones de hinchas. Bueno, como decía recién, para el año 2022 se amplió y es el dato, digamos, más actualizado.
Pero para poder aprovechar, como decía recién, la gran masa social, lanzaron un programa denominado Nación Rojinegra, que tenía como objetivo captar nuevos socios y darles diferentes beneficios cuando pagaban su cuota. No solamente a los nuevos socios, sino que los que ya eran socios también, abonando su cuota, contaban con diferentes beneficios. Y hay que tener en cuenta también que el Flamengo, no es uno de los equipos que más socio tiene. De hecho, aparece quinto en el ranking de socios de los equipos brasileños. El que más socios tiene es el Palmeiras, con más de 176.000 socios. El Inter de Porto Alegre aparece en segundo lugar con más de 140.000, Gremio tercero con más de 112.000, Atlético Mineiro con más de 77.000 socios y aparece en quinto lugar Flamengo, que tiene un poquito menos que el Atlético Mineiro. Gracias a este programa, como decía, denominado Nación Rojinegra, elevaron la recaudación de, escuchen bien, de 25 millones de reales a 83 millones de reales en apenas 2 años, o sea, del 2012 al 2014. La deuda bruta para aquel entonces era de 150 millones de dólares, siendo la mayor parte en concepto de impuestos atrasados. Pero la deuda no la achicaron solamente con el ingreso de los socios, porque también aprovecharon los ingresos por televisión y el dinero que entraba por las publicidades, por los sponsors. También hay que tener en cuenta que apostaron a sus inferiores y fueron vendiendo diferentes jugadores a Europa. Hay que tener en cuenta que Flamengo históricamente ha sido un club que ha tenido jugadores importantísimos, históricos del fútbol brasileño, como Zico, Aldair, Adriano, Julio César, y algunos casos más recientes, Lucas Paquetá y Vinicius Junior, que de hecho fueron dos de los jugadores que el Flamengo vendió en estos últimos años. Vinicius al Real Madrid por 45 millones de euros, Lucas Paquetá al Milan por 35 millones de euros, Leo Duarte también al Milan por 11 millones de euros y Jorge al Mónaco por más de 8 millones de euros. Esto también ha sido fundamental para acomodar los números y la economía del club. Gracias a esto empezaron a aparecer algunos logros, logros económicos, ¿no? Porque este plan no solamente permite recaudar dinero, sino que también les permite invertir en nuevos fichajes. Ya para la temporada 2023-2024 gastaron más de 47 millones de euros en fichajes. Y atención a esto, porque superaron a equipos en aquella temporada, superaron en la cantidad que gastaron para fichar a equipos como la Fiorentina de Italia, Barcelona de España y el Everton de Inglaterra. Año tras año el club fue superando la recaudación y se estima que en las últimas 2 temporadas el Flamengo fue el único equipo que superó la barrera de los 200 millones de dólares de facturación. Nosotros acá ya fuimos conociendo algunos datos: el programa de socios, también el sponsoreo, la venta de jugadores, pero ahora sí nos vamos a meter en lo que es la publicidad para conocer algunos más detalles, porque acá ya viene algo de lo que les hablaba al principio, que no solamente abarca al Flamengo, sino que en realidad ya toca al fútbol brasileño en general, porque el fútbol de aquel país creció porque replicó la estrategia de la Premier League para atraer nuevos patrocinadores, acelerar la venta de acuerdos de publicidad, comercializar los derechos de TV de manera conjunta y atraer capital en la oleada inversora de potencias como Arabia Saudita. Para el año 2024, ya otra vez nos volvemos a meter en Flamengo puntualmente, pero para diciembre del 2024 el club contaba con 9 publicidades en su camiseta. Y por sponsor, en total, no por cada publicidad, al Flamengo le ingresan 45 millones de dólares anuales. Esto, repito, datos a diciembre del 2024, no hace mucho. Los dos que más aportan son la casa de apuestas, que aparece en la parte delantera de la camiseta, con un total de 18 millones de dólares anuales, y Adidas, con una cifra que supera los 13 millones de la moneda norteamericana. Adidas es la marca deportiva y quien viste justamente al Flamengo. Con estos ingresos y otros, obviamente, porque como decía recién son 9 en total las publicidades, Flamengo llegó a convertirse para finales de 2024 en el segundo club con superávit más alto en el mundo. Atención con esto,
con un total de 109 millones de dólares durante los últimos 5 años. ¿Y saben cuál fue el único club que lo superó? El Bayern Múnich de Alemania. Otro dato, gracias a su, digamos, la manera de vender la publicidad, gracias al marketing, gracias a su programa de marketing, Flamengo factura más dinero que cualquier equipo de Francia, salvo, claro está, el PSG. O sea, más que cualquier equipo, Olympique de Marsella, Olympique de Lyon, el Mónaco, factura más que todos esos equipos. Por otro lado, hay que tener en cuenta también los títulos, porque nosotros recién estábamos hablando de la cantidad de dinero que factura el Flamengo gracias a su estrategia de negocio, pero también hay que tener en cuenta que gracias a todo esto llegaron los logros deportivos, porque el Mengao ganó 2 Copas Libertadores luego de lo que fue todo el proceso para sanar la economía, pero también logró algunos títulos locales, como por ejemplo fue campeón de la Copa de Brasil del 2024, y esto lo traigo porque acá también es importante destacarlo, que más allá de la buena estrategia que tuvieron para salvar al club de la crisis económica, también es cierto que en Brasil se dan unos buenos premios económicos, y acá otra vez volvemos a meternos en el fútbol general, no solamente en el Flamengo, porque el campeón recaudaba 13 millones de dólares por ganar la final. O sea, el Flamengo al ganar la final del año pasado se quedó con 13 millones de dólares, pero en total recaudó 18 millones de dólares, teniendo en cuenta que ya venía recaudando dinero de fases previas. Y si quieren una comparación, lo traigo a la Argentina. La Copa Argentina le entrega al campeón solamente 500.000 dólares. O sea, hay una diferencia abismal. Eso también tiene mucho que ver en cuanto al poderío económico para poder fichar en Brasil. Pero no solamente que hay una diferencia importante entre la Copa Brasil y la Copa Argentina, sino que también hay una diferencia muy grande entre la Copa Sudamericana, porque la Conmebol, al campeón del segundo certamen continental más importante de Sudamérica, le entrega 6 millones de dólares en total. O sea, la Copa de Brasil duplica, y en realidad es un poco más también, lo que se lleva el campeón de la Copa Sudamericana. Y en definitiva, ya para este 2025, Flamengo sigue sosteniendo una muy buena estrategia de marketing, porque todavía le sigue entrando plata gracias a los sponsors. Para este 2025 cambiaron el sponsor de adelante y estrenaron camiseta. El Flamengo estrenó camiseta en el Mundial de Clubes con nuevo sponsor, porque el club aprobó la creación de Flabet, que es la nueva casa de apuestas del club. Es gestionado por la casa de apuestas que aparecía anteriormente en la camiseta, que es Pixbet. Y este sitio web, bueno, no solamente el que ingresa puede realizar apuestas en base a los partidos del Flamengo, sino que en realidad en todo el fútbol general, pero es el sitio de apuestas web deportivas del club. Con respecto a esto, hay que tener en cuenta que más allá de que el club aprobó la creación de esta web de apuestas, nada tiene que ver con el club, porque en realidad es gestionado, como decía recién, por la que aparecía anteriormente. Sí es una licencia para la marca, pero el club no tiene responsabilidad y no tendrá que pagar por las pérdidas que incurra la casa de apuestas. Con este sponsor, el club, atención también a esto, se aseguró hasta 2027 una cifra de 15 millones de dólares. Pero el Flamengo aún puede recibir más dinero, porque según el acuerdo que firmaron, si el 1% de los ingresos brutos por apuestas es superior al mínimo garantizado, la cifra que decía recién, también va a aumentar. Es decir, tiene un piso como mínimo, bueno, y a partir de ahí, en caso de que la casa de apuestas supere lo acordado, Flamengo también termina ganando. En conclusión, acá se explica por qué Flamengo puntualmente, pero en líneas generales en el fútbol brasileño, pueden fichar de la manera que fichan. Pueden traer jugadores de Europa, pueden repatriar, pueden traer jugadores extranjeros. Bueno, todo esto se resume acá. Quiero saber qué piensan ustedes, los leo en los comentarios. A mí esto me llamaba mucho la atención y veía en las redes sociales y en todos lados
cómo estaba fichando el Flamengo. Entonces a partir de ahí me surge la duda, ¿de dónde sacan tanta plata? Bueno, quiero leerlos en los comentarios, los leo a todos, a cada uno, quiero saber qué opinan. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Todo eso es gratuito y a mí me ayuda un montón para seguir creciendo. Y ahora sí, hasta la próxima.